Vamos a tocar el tema de secta o iglesia, porque en nuestros días están saliendo en toda América Latina nuevos grupos, nuevas iglesias y algunos son sectas. Pero para comenzar, una persona el otro día me preguntó, ¿qué es una secta? Y yo estuve leyendo el Clarín, el diario Clarín de Buenos Aires, dice titulares, invasión de las sectas. Quiero leerlo. Al leer el artículo me di cuenta, para el autor, las sectas se incluyen a nosotros. Por eso es tan difícil dar una definición de la palabra secta. Y hace poco, después del suicidio de 39 miembros de una secta, un profesor explicó esto y lo tengo escrito. La línea divisoria entre religión y secta, entre fe y fanatismo, a menudo es difícil de trazar. Y luego el diccionario Espasa define una secta como conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa. Pero agrega una palabra interesante, herejía. Ahora, en este video, esta noche, vamos a considerar una secta como un grupo, generalmente sincero, un grupo que ha dejado la verdad de la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver cuál verdad ha dejado más tarde, la verdad de la Biblia, y ha ido tras una doctrina extraña y o un líder con mucho carisma. La secta se compone entonces de elementos doctrinales y también sociológicos. Y luego tenemos que entender que hay iglesias que no son sectas propiamente dichas, pero exhiben una o más características de las sectas o marcas de las sectas. Todavía no son sectas, pero van en camino a ser sectas. Antes de entrar en el tema, es importante comprender lo siguiente. Número 1, la iglesia nunca estará libre de falsos profetas. Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Segundo de Pedro 2:1. Y luego, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y luego, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pablo lo dice, 1 Timoteo 4:1. Y finalmente, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Segundo, según el apóstol Juan, la proliferación de las sectas falsas es una señal que la última hora se acerca. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 3. Al referirse a las sectas, la prensa en Latinoamérica, y hasta algunos gobiernos, pero la prensa por lo menos, tiene en mente a todos los grupos que no pertenecen a la religión tradicional. Entonces, es crucial que la iglesia misma sepa cómo distinguir entre una secta y una verdadera iglesia bíblica. Y número 4, en este video, nosotros vamos a tratar solamente grupos que han salido del cristianismo y no vamos a tocar otras religiones, por ejemplo, el budismo, hinduismo. Esto no es nuestro propósito esta noche. Ahora, ¿cuáles son las características básicas de las sectas falsas? Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, 1 de Juan 4:1, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, Juan nos exhorta, nos ordena a probar los espíritus. Ahora, uno de los propósitos, hay 4 propósitos del libro de 1 de Juan.
Uno es el discernimiento, que nos hace falta mucho, el discernimiento. Entonces, Juan escribió su libro, primero de Juan, tarde en el primer siglo. Tiempo suficiente había pasado para que entraran en la iglesia todos los problemas que nosotros tenemos hoy día. Entonces, por eso es el libro propicio para ayudarnos con la palabra discernimiento. Y luego vemos que los cristianos de Berea fueron premiados y llamados más nobles, porque día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Hechos 17:11. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a estar haciendo esta noche es ver si estas cosas son ciertas. Entonces, características básicas de las sectas. Número 1, Juan dice, salen de nosotros. Salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. 1 de Juan 2:19. Entonces, al estudiar muchas de las sectas falsas, es notable que casi todos los líderes salen de nuestras iglesias. Es decir, tuvieron su comienzo dentro de nuestras iglesias. Y luego Pablo explica en Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Número 2. ¿Cuál es el error básico? Bueno, el error básico de la secta falsa radica en lo que cree sobre el Hijo de Dios. Por ende, el plan de salvación. ¿Quién es mentiroso? 1 de Juan 2:22. Sino el que niegue que Jesús es el Cristo. Ahora, podemos estar evidentemente, de acuerdo a Juan, algo equivocado acerca de Dios Padre. Y aún hasta algo equivocado acerca de Dios Espíritu Santo, pero no acerca de Dios Hijo. Y todo aquel, dice Juan, que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Número 3, características. Emplea material extra bíblico, colocándolo al mismo nivel que la Biblia. Puede ser algo escrito como el libro de Mormón o las cartas de David, Moisés, de la familia de amor que ya se murió. O puede ser la palabra de un caudillo. Entonces, anunciando revelaciones directas de Dios, esta clase de líder controla a los miembros del grupo. Número 4. Alegan generalmente que son los únicos con la verdad. La mayoría de las sectas profesan haber encontrado la iglesia o la doctrina ideal, verdad. Número 5. Emplean la Biblia, pero solo porciones de la Biblia y muchas veces fuera de contexto. Ellos fundamentan su doctrina en pocos pasajes de la Escritura, pero cuidado, llegan a ser expertos en estos pasajes, expertos. Son peligrosos porque saben muy bien su doctrina y ciertos versículos, generalmente oscuros, que apoyan su doctrina. Miembros de nuestra iglesia, por ejemplo, yo hice una lista hace poco, les han dicho que no son salvos porque celebran la Navidad, porque toman café, porque comen carne, porque no dan su diezmo a cierto grupo y varias cosas más relacionadas con la manera de vestir, el maquillaje y un montón de cosas. Número 6. Emplean terminología bíblica, pero con su propia definición de los distintos términos. Es interesante hacer una lista de diferentes palabras bíblicas y luego ir a una secta y ver su definición de cada uno. Por ejemplo, salvación, pecado, redención, anticristo, evangelismo, reino de Dios es uno interesante, hijo de Dios, cuerpo de Cristo, justificación por la fe. Ahora, si Bernabé en Gálatas 2:13 puede ser arrastrado y engañado por falsa doctrina, ¿cuánto más nosotros?
Primero de Juan nos da 3 pruebas de una verdadera iglesia. 3 pruebas de una. Y yo quiero pasar tiempo viendo las 3 pruebas. Número 1 es la prueba teológica y luego la prueba social. Entonces vamos a ver estas 3 pruebas. Al mencionar estas pruebas es importante distinguir entre una iglesia un poco rara o separatista y una secta, porque nosotros sabemos que las iglesias tienen diferentes personalidades y no todas las iglesias, digamos, diferentes son sectas. Entonces, por eso Juan nos ha dado en su libro, vez tras vez, cuando uno va leyendo primero de Juan, uno ve la prueba teológica primero. Esta prueba tiene que ver mayormente con Dios Hijo, Jesucristo. Ahora, a mí me gustaría afirmar esta noche que las otras 2 automáticamente salen de la prueba doctrinal. Es decir, como si doctrina correcta siempre lleva a comportamiento correcto. Pero no necesariamente es así, porque todos nosotros aquí esta noche conocemos a personas o grupos enteros cuya doctrina es intachable, sin embargo hay frialdad, hay chismes, hay rencor, hay amargura, hasta odio con otros hermanos en Cristo. Pero es interesante que Juan pone primero la prueba doctrinal. Uno tiene, para ser un grupo verdadero, tiene que tener buena doctrina acerca de Cristo. Ahora, las preguntas para probar al grupo teológicamente son, ¿qué dicen ellos? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué debe hacer uno para ser salvo? Ahora, Juan declara que el verdadero cristiano tiene que confesar al Hijo. Entonces, al investigar este grupo, tiene que saber qué dice acerca de Jesucristo. ¿Dice lo mismo que dice la palabra de Dios? ¿Que Cristo es Dios? ¿Que murió por nuestros pecados? ¿Que la salvación se encuentra solamente en Él? ¿Que la salvación es regalo de Dios, pero no consecuencia de obras humanas? Ahora, hay varias maneras de negar al Hijo. Hay varias maneras. La primera manera de negar es directamente en la doctrina escrita acerca de Jesús. Negar que Jesús sea el único Hijo de Dios. Negar que es el Mesías. Negar que es el Salvador del mundo. Pero otra manera de negar al Hijo es negar la eficacia de la obra de Jesucristo en la cruz. Y una forma, y la forma más popular, es un sistema de obras para alcanzar la salvación. Muchas sectas, la gente en muchas sectas no se siente digna de ser hijo de Dios, entonces siempre están tratando de ganar el favor de Dios por medio de muchas obras humanas. Tercero, otra forma común de negar al Hijo es agregar obras humanas al plan de la salvación. Cristo más otra cosa. Los amigos de nuestro hijo que entraron en esta secta, es interesante, cuando al investigar el plan de salvación y qué es lo que creen acerca de Jesucristo, está bastante buena la doctrina, pero ellos agregan cosas para mantener la salvación. Entonces, para mantener la salvación, uno tiene que leer cierta cantidad de pasajes todas las semanas, y si no lee esta cantidad de pasajes en la Biblia, no mantiene la salvación. No emplean la palabra pierden la salvación, pero dicen que no mantiene la salvación. Entonces y también tiene que ver con dar una cantidad de dinero a la iglesia y varias cosas más. Número 4, existe otra manera más sutil quizá de negar al Hijo. Algunos grupos, ¿verdad? Al investigarlos, tienen una doctrina bastante buena, pero tienen ciertas cosas ocultas. Solo cuando uno alcanza cierto nivel, descubre los grandes secretos de lo que en verdad es esa falsa doctrina. Lo voy a leer 2 Pedro 2:1 de nuevo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Hijo que los rescató. Segundo de Pedro 1:2:1. Esto es la prueba teológica, la prueba doctrinal, pero hay dos pruebas más en 1 de Juan. La segunda es la prueba moral y luego viene la prueba social. La prueba moral se encuentra varias veces, pero 1 de Juan 2:29. Si sabéis que Él, Cristo, es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, esto es la prueba moral. La membresía en la familia de Dios se hará evidente porque el creyente se va conformando más y más a la imagen de Dios, Romanos 8:29. La doctrina falsa, por otra parte, conduce a comportamiento hipócrita y una vida falsa. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1:16. ¿Qué es la prueba moral? Es gente santa. ¿Hay obediencia a la Escritura? ¿O acaso obediencia a una creciente lista de mandatos humanos? Ahora también otro estudio interesante, si hay un grupo cerca de ustedes, sugiero que estudie la vida de los fundadores del grupo y los actuales líderes del grupo. Viven o vivieron, en el caso de los fundadores, viven o vivieron una vida de santidad bíblica. En cuanto a sus amigos o conocidos ya involucrados, pregúntese, ¿cómo les ha afectado la asistencia a este grupo? ¿Está leyendo la Biblia más? ¿Los hace más conforme a la imagen de Cristo? ¿Hace que Cristo sea más y más indispensable? ¿O los hace cada vez más subordinados a la iglesia? ¿Dan gloria a Dios o a un hombre? ¿O da la gloria al grupo? También preguntémonos sobre la actitud que tienen hacia la Escritura, este grupo. ¿Los induce a pasar tiempo en la Biblia de una manera práctica o simplemente memorizar ciertos pasajes que apoyan las creencias del grupo? Ahora, en el caso de los amigos de mi hijo, era admirable, digamos, cómo comenzaron a leer la Biblia, estudiar la Biblia más cuando entraron a este grupo, ¿verdad? Mi hijo medio estaba confundido porque empezaron. Yo le pregunté a Joel, ¿está leyendo la Biblia o están leyendo ciertos pasajes de la Biblia asignados por la iglesia? Y era cierto, eran pasajes asignados por los líderes de la iglesia que tenían que memorizar. Pasamos ahora a la prueba social. Es decir, para tener un grupo verdadero tenemos que tener la prueba doctrinal, luego tenemos que tener la prueba moral y también hay otra prueba en 1 de Juan, la prueba social. Y el tercer elemento que debe existir en la vida de un creyente o grupo con la verdad es la palabra ágape, el amor de Dios. Ahora, la esencia básica de este amor se encuentra en 1 de Juan 3:16. 1 de Juan, no Juan. 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, es evidente que yo no puedo morir en su lugar, poner mi vida por ustedes. Cristo lo hizo, pero estamos hablando de otra clase de poner mi vida, ¿verdad? Cuando tengo, por ejemplo, comida, dinero, transporte, talento, una habilidad, otra cosa, ¿verdad? La gente se ama entre ellos y tiene que haber este amor en un grupo para que sea verdadera. La prueba social es, entonces, ¿existe esta clase de amor en el grupo? Ahora, tenemos que usar discernimiento otra vez, porque ciertos grupos tienen la apariencia de amor y hablan mucho de amor, pero tal amor no está de acuerdo con la verdad de la Biblia. Cerca de donde vivimos nosotros hay un grupo y una persona finalmente salió del grupo, pero no
encontró en nuestra iglesia el amor que encontraba o tenía en el otro grupo. En el otro grupo, todos vivían en un solo barrio. No vivían desparramados en la ciudad. Ellos se veían muy a menudo, todos los días. Estaban en sus casas. Incluso si había un verdadero, entre comillas otra vez, amor entre dos personas de sexo opuesto, estaba bien tener relaciones sexuales. Porque esto es el verdadero amor. Y esta señora finalmente salió del grupo y dice que yo no puedo encontrar esta clase de amigos aquí, por supuesto, porque el amor de ellos no estaban de acuerdo con la verdad. Entonces hay que tener mucho discernimiento en cuanto a la palabra amor, porque el amor de Dios siempre está de acuerdo con la verdad, y la verdad de Dios siempre está de acuerdo con el amor. Efesios 4:15. Otra pregunta que toma en cuenta las pruebas sociales: ¿existe en ese grupo amor al cuerpo de Cristo? ¿Se anima a los feligreses a participar en eventos con otras iglesias evangélicas, o hay una tendencia a condenar a los demás grupos? ¿Hay amor por los inconversos? ¿Está la iglesia participando en la gran comisión de la iglesia con conversiones a Cristo, o está haciendo proselitismo entre miembros de otras iglesias? Entonces, estas son las tres pruebas: la prueba teológica, ¿quién es Cristo? La prueba moral, ¿es gente santa? Y también la prueba social, ¿qué pasa en la iglesia y los miembros en cuanto al verdadero amor? Quizá la pregunta que me hace más que cualquier otra pregunta es ¿por qué la gente acude a las sectas? Y luego, por ende, otra pregunta: ¿por qué es difícil salir? Cuando ve todo lo que pasa, ¿por qué no salen simplemente? ¿Y por qué acuden? Entonces, la Biblia dice en 2 de Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelente. ¿Cómo es posible entonces que la gente cree una mentira? ¿Por qué quienes están en una secta no se dan cuenta y simplemente salir? Entonces vamos a tener que estudiarlo, porque es muy interesante lo que pasa. Número uno, nunca debemos olvidar el poder y la astucia del enemigo de nuestras almas, Satanás. Después de estudiar, mi esposa y yo hicimos un estudio de todos los pasajes en la Biblia sobre Satanás. Y después de estudiar estos pasajes, llegamos a la conclusión de que Satanás pasa la mayor parte de su tiempo en engaños, en mentiras. Juan 8:44. Satanás es el creador de las sectas. Él presenta una religión que niega la eficacia de la muerte de Jesucristo. Y en su lugar, un camino que apela ¿a qué? Al ego humano, y cuestiona la salvación de los fieles y los acusa, haciéndolos sentir culpables. Apocalipsis 12:10. Entonces, ¿por qué la gente acude? Realmente están tratando de buscar algo para sus almas. Están tratando de apaciguar la ira de Dios, porque hay un sentir innato en el ser humano de que hay una distancia entre el ser humano y Dios, y están tratando de alguna manera cerrar esta brecha entre Dios y el hombre. Y cuando volvemos, vamos a ver algunos puntos más sobre por qué es difícil salir y por qué la gente va a las sectas.